Dute, deitu bat bi telefonora, argi dakazute, ez? Bai. Eta ez izan beldur deitzeko, ze hor ez bada telefono kia deitzeko, esan dut, aizu, hau ez da telefono, deitu beste telefono batean, mesedez. Baina ez izan beldur deitzeko. Euskeraz, alemaniez, ingelesez, txinatarrez, edozein hizkuntzatan hartuko dizuete ardura. Bueno, eta nire deitu behar dugu. Zuananean, ez? Edo zein larrialdi bat, ez? Trafiko istripua, norbait gaixo sentitzen bada, zuen gurasoak igual, zaudetela zuen gurasoekin etxean, igual gaizki sentitzen dira, zein gogo zer dukete? Eta bi telefonoa deitu, ez? Eta harik eta datu gehien... Deitu zen hori baten? Bai? Bai, ez da egin, oso. Ez izan beldur deitzeko, bai? Txantxak egiteko, ez? Ez, altza behitu zuen, ba, deitu. Goialdeko. Erortzen eta gero gelditu zen erortzeaz eta bota zuten etxea. Bai? Bueno, be. Izan alda. Hori egia eta arrisku bat askar konpuntu bat dana, ze igual etxea zegoen gaizki eta horrela dut. Apuratzea. Bai, askotan gu juten garenean eta zutzaiok juten da polizia eta apuratzea askotan ere. Bat bi iritzen baduzute, horre erabizko dute, ze zerbitzu bidaliko dituzten. Polizia beti jongo da, normalean, zutzaiok eta askotan ere apuratzea. Baina zuk ez duzute esertaz apuratu behar. Haiek ingurtu duzta guztiak. Ugotea, landenean eta izurketa. Hori izurketa hartzen du, materia toksikoa, arriskutsuak direna, erotzen direnean edo arriskua sortarazi duteniak. Mis colos son más grandes, generalmente, pero para traer a la escuela pues he traído los más pequeños. Y bueno, y trabajo pienso en cosas que se parecen, cosas que me rodean, cosas de mi casa, que tengo, tanto comida como objetos, como cosas de la naturaleza. Pues pienso cosas que se le parecen a ellas y de ahí pues me baso y es lo que trabajo. Plátano, pues con un vestido mío de amarillo de lunares. ¿Esto qué es? ¿Sabéis qué es? Camuflaje. Una camiseta de tirantes y un árbol. Sí, pero la camiseta ¿qué es? De un árbol. De camuflaje. Eso es. Son las camisetas que utilizan los militares para esconderse en el campo y así, para que no se les vea. Y luego pues un reloj pues, con unos moños. Es un poco, aparte de la forma, pienso que un reloj es una maquinaria muy perfecta, ¿no? Todo está hecho a la perfección. Creo que el cerebro humano pues, se le asemeja mucho a este tipo de maquinarias tan finas y tan... tanto la forma, pienso, tanto en la forma como en lo que pueda significar. Un cuadro, primero fue con 10, con 9. El primer cuadro fue con 9. Un paisaje verde, que me quedó horrible. Me quedó horrible. Sí, lo tengo guardado en el trastero, pero sí. Venga, la 11. ¿Cómo consigues unas pinturas tan realistas? Pues siendo muy cabezota, siendo muy perseverante y esto lo tengo que hacer por narices. Y así, me enfado mucho conmigo porque sobre todo al principio que no te salen las cosas como tú quisieras. Ya. Y entonces te peleas mucho contigo, te enfadas, pero hay que intentarlo una y otra vez hasta que te sale. Y claro, ¿se te ha caído una vez? ¿Qué significa perseverante? Insistente. Sí, de hecho ya lo hice. Pensé incluso en abrir una academia, porque me salieron clientas que decían que si había una academia que vendría. Y di clases
estuve 3 años dando clases de pintura. Pero al final no, me di cuenta que yo lo que quería era pintar. No, enseñar es difícil, ¿eh? Enseñar es muy difícil. Porque al final siempre hay quejas, siempre hay gente que no está contenta, siempre tienes que lidiar con las personas. Y me daba yo cuenta que mi trabajo era solitario,